ya tiene su cuaderno, su pluma y su Biblia. ¿Sí? Es bien importante, hermanos. Todos los temas que comparto con ustedes tienen un propósito, tienen una secuencia. No es así de que pues, ahora voy a hablarles de esto y de esto. No, sino tiene una secuencia para que usted se goce y crezca en el Señor. El tema, buenas tardes, el tema de hoy es la fe que agrada a Dios. La fe que agrada a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Hebreos 11, 5. Así dice la palabra del Señor: fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Fíjese, hermano, qué privilegio de cualquier persona que se pueda decir que ascendió al cielo. Sabemos, y la Biblia enseña, hermanos, que no todos los seres humanos cuando mueren van a ir al cielo. Hay un lugar de tormento, hay un lugar llamado Hades, infierno, que ahí van las personas, hermanos, que nunca quisieron obedecer a Dios, nunca quisieron escuchar a Dios y ni mucho menos agradar a Dios. Y dice que Enoc, el nombre Enoc significa dedicado, ¿sí? Y habla de una persona que se dedica a las cosas de Dios, una persona que está entregada a Dios. Enoc ascendió al cielo sin morir. Fíjense, se lo llevó Dios con todo y zapatos. Desapareció, dice, porque Dios se lo llevó. Yo quisiera, hermanos, yo quisiese, si se pudiese, que Dios me llevara de esta manera, ¿sí? Porque antes de ser llevado, fíjate, lo conocían. ¿Esto de qué nos habla? Que era alguien, hermano, que la gente sabía quién era Enoc, cómo era Enoc. La gente sabía y lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Una persona que agradaba a Dios. Pon un separador o un chicle o tu dedo ahí y vamos a Génesis capítulo 5. Génesis 5. Y vamos a ver a los descendientes de Adán y en qué momento aparece Enoc. Génesis capítulo 5, versículo 1. Este es el relato escrito de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a Él mismo, o sea, a Dios. Los creó hombre y mujer, los bendijo y los llamó humanos. Cuando Adán tenía 130 años, ¿cuántos años? Fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set. Todos digan conmigo Set, con T al final. Después del nacimiento de Set, ¿cuánto vivió Adán? ¿Cuánto vivió? 800 años más. Entonces, ¿cuántos años vivió Adán en total? 930 años. Apúntale ese dato, 930 años. Cuando Set tenía 105 años, ¿cuántos años tenía Set? Dice, fue padre de Enos, Enos con S al final. Después del nacimiento de Enos, Set vivió 807 años más, tuvo otros hijos e hijas. ¿Cuántos años vivió Set? ¿Cuántos años? Rápido, matemáticos. 912 años vivió Set y después murió. Luego, cuando Enos tenía 90 años, fue padre de Cainán. ¿Cuántos años tenía Enos? 90. Después del nacimiento de Cainán, Enos vivió 815 años. ¿Cuánto es? 905 años en total. O sea, ya empezó a vivir menos. Después murió. Después Cainán tenía 70 años, fue padre de Mahalalel. Después del nacimiento de Mahalalel,
Cainán vivió 840 años en total. ¿Cuántos años vivió? 910 años y murió. Cuando Mahalalel tenía 65 años, fue padre de Jared. Después del nacimiento de Jared, Mahalalel vivió 830 años y tuvo otros hijos e hijas. Dice el 18, aquí viene el 18, cuando Jared tenía 162 años, fue padre de Enoc. ¿Quién fue el padre de Enoc? Jared. ¿Quién fue el padre de Enoc? Jared. ¿Y Jared cuántos años vivió? 962 años vivió Jared. Y luego el 21, que es donde nos interesa. Cuando Enoc, subraya el 21, cuando Enoc tenía 65 años, ¿fue padre de quién? ¿Quién es Matusalén? El hombre más longevo de la historia humana. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969 años. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc, ¿cuánto vivió? Dice aquí, Enoc vivió en íntima comunión con Dios. Estoy leyendo el 22. ¿Cómo dice tu Biblia? Caminó con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Vivir íntimamente en comunión con Dios. Así apúntale. Caminar con Dios significa vivir íntimamente en una relación con Dios. Y lo sorprendente aquí, en el verso 23, es ¿cuántos años vivió Enoc? 365 años. ¿Cuánto representa, hermanos? Esto en un porcentaje más o menos de los que vivían en ese tiempo. ¿Cuántos vivían? Un promedio. 900. ¿Y Enoc a qué edad se lo llevó el Señor? Ni siquiera a la mitad de su vida. Ni siquiera a la mitad de su vida. Así que si el que está a tu lado ya va a vivir 80 y ya tiene 40, más de 40, pues ya se quedó. Ya te quedaste. Dile que está a tu lado, ya te quedaste. Más bien ya nos quedamos, ¿verdad? Vivió, hermanos, ni siquiera la mitad de una vida en promedio en ese tiempo. ¿Por qué se lo llevó Dios? Porque tenía una relación íntima con Dios. Y esto es, hermano, a lo que Dios nos quiere llevar. La fe que agrada a Dios. Hermanos, la fe no es suficiente el decir yo creo en Dios. No es suficiente decir, como dice Hebreos 11, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es suficiente. La fe que le agrada a Dios es la que estamos viendo aquí en la vida de Enoc. Una vida en íntima comunión con Dios. Entonces podríamos decir que la fe de la mayoría de nosotros como cristianos está muy baja. Está muy baja. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros, hermanos, no tenemos una relación íntima con Dios. Nos hace falta mucho. Y no se trata de que nos volvamos unos religiosos y que estemos orando todo el día, dándonos golpes de pecho, leyendo la Biblia todo el día, no. Se trata, hermanos, de una vida dinámica, una vida equilibrada. Una vida, hermanos, como decía la palabra de Dios, como dice, una vida que los demás reconozcan. Que los demás reconozcan que nosotros somos gente que le agrada a Dios. Por la fe, entonces regresemos a Hebreos 11:5. Por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó. Porque antes de ser llevado, lo conocía como una persona que agradaba a Dios, tenía un testimonio. ¿Cómo podemos lograr eso, hermanos?
Cuando Jesús aparece en la escena humana hace 2000 años, Jesús dijo algo. Jesús dijo que su Padre estaba con él. Jesús dijo que su Padre no lo había abandonado. Solamente hubo una ocasión donde Jesús se sintió abandonado por Dios, y fue cuando estaba en la cruz y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Jesús estaba cargando con el pecado de todos, de toda la humanidad. Y entonces como que Dios volteó su rostro, no porque le desagradaba a Jesús, sino porque el pecado, hermano, Dios es tan santo que tuvo que apartar un momento, su vista, su visión de Jesús. Jesús dijo: el Padre Dios está conmigo porque siempre hago lo que le agrada. Ahora te puedes explicar por qué muchas veces oramos y sentimos que nuestras oraciones no atraviesan el techo. ¿Por qué? Porque nuestro andar, nuestro caminar, nuestro vivir, todavía hay muchas cosas que no le agradan a Dios. Tenemos conceptos en nuestra mente, en nuestro corazón, que no queremos renunciar a ellos. Tenemos formas de vida, tenemos estilos de vida que todavía no queremos renunciar a ellos. Entonces, si no le agradamos a Dios, ¿qué es lo contrario? ¿Qué es lo contrario a ser agradables a Dios? Hermanos, quiero decirles que Dios abandona a algunos seres humanos, y hay una razón muy poderosa. Dios abandona a los seres humanos que se envuelven en pasiones vergonzosas. ¿Como cuáles? Como pecados sexuales, hermanos. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, pornografía, sensualidad sexual, lujuria. Porque la gente hoy en día, hermanos, estamos viendo cómo dejaron ya el uso natural, que es un hombre con una mujer que tenga relaciones sexuales dentro del marco de un matrimonio, sino que ahora hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y hay lugares donde se reúnen para hacer orgías, todos contra todos, y imagínate tú, llevar a tu esposo a una reunión para que tenga relaciones sexuales con otras mujeres. Eso está pasando hoy. Entonces es cuando Dios abandona a las personas a sus pasiones, para que ellos reciban en su carne la consecuencia de sus malos actos. Porque hay veces que nosotros nos sentimos como abandonados por Dios, es por el pecado. Es porque nosotros estamos viviendo y haciendo cosas que no le agradan a Dios. Por eso es que digo que la fe de nosotros es muy chiquita, es muy pequeña, es muy raquítica, y que no basta decir yo creo en Dios, porque la fe en Dios tiene que ser acompañada, di conmigo, y esto apúntalo, la fe en Dios tiene que ser acompañada por buenas obras. La Biblia dice que esas buenas obras son las que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Dios las preparó de antemano. Entonces, para que nosotros podamos ser tomados en cuenta como una persona o personas de fe, necesitamos vivir de una manera que a Dios le agrade. ¿Qué fue en esta semana? ¿Qué fue donde tú sentiste o sentimos que no le agradamos a Dios? ¿Qué fue? ¿Qué hicimos? ¿Qué dijimos? ¿Cómo nos comportamos esta semana? Que podemos decir, pastor, yo hice algo esta semana y sé que no le agradé.
para nada a Dios, porque hasta a mí mismo me dio asco, hasta a mí mismo me sentí mal yo mismo, nada más de pensar, de decir o de hacer eso que hice. Y la palabra del Señor nos dice, ustedes tienen que vivir ya de una manera diferente, porque ustedes conocen a Dios. Y los que están tratando de vivir de una forma diferente, nos anima la palabra de Dios a que sigamos adelante, a que no regresemos atrás, a que nos cuidemos, hermano, de no regresar atrás. No nos olvidemos de hacer el bien, porque la fe no solamente tiene que ver con un buen comportamiento de nosotros, sino también la fe se va a reflejar en cuanto nosotros ayudemos a los demás. El esfuerzo que estamos haciendo todos como iglesia, hermanos, va enfocado para ayudar a la gente. Piénsalo. No va a ser para que alguien sea rico, no va a ser para que nosotros nos vayamos de vacaciones a Cancún el fin de año. Bueno, sí nos vamos a ir, pero no con ese dinero. No va a ser para eso, hermanos, va a ser para ayudar a la gente. Diga conmigo, va a ser para ayudar a la gente. Y mi fe se tiene que demostrar. ¿Cómo? Que yo haga algo para ayudar a la gente. Lo que sea, hermano. Porque no todo es dinero. Tú puedes dar un abrazo y puedes ayudar a alguien con un abrazo. Tú puedes poner tu hombro para que alguien llore en tu hombro. Y que no le sermonees, simplemente que tú seas un amigo o una amiga para alguien. Y puedes decir, ¿sabes qué? Yo tengo en mí a Cristo. Y tú puedes venir al Señor, tú puedes venir a Cristo. Él te recibe con los brazos abiertos. Y esa fe que nosotros tenemos se tiene que demostrar de esa manera. ¿Qué es lo contrario a la fe? ¿Qué es lo contrario a la fe? Lo contrario a la fe, apúntale, se llama incredulidad. Se llama incredulidad. Fíjate bien, hace 2000 años Jesús murió en una cruz. Lo bajaron de esa cruz y lo pusieron en una cueva. Una cueva más o menos tenía 1 metro de alto. Así, no era como las que conocemos hoy bajo la tierra, era en las peñas, en las montañas de piedra, hacían hoyos y metían el cuerpo así y le ponían una piedra. Esas eran las tumbas en aquel tiempo. Y Jesús fue puesto en una cueva como esas. Pero al tercer día, hermanos, Él ya se los había dicho a los discípulos: a mí me van a matar, voy a morir en manos de pecadores, pero al tercer día voy a resucitar. ¿Y sabes qué hicieron ellos? Se les olvidó. De tal forma que cuando vieron a Jesús, no le creyeron que era Él. Muchas veces dijeron, no, un fantasma. Y Él tuvo que decirles, no teman, soy yo. A ellos les decía, hombres de poca fe, estando Jesús presente. Estando Jesús presente, hermanos. Ellos lo vieron, lo tocaron y ni aún así creyeron. ¿Qué no se nos puede esperar a nosotros? Que nunca hemos visto a Jesús. Solamente creemos en Él por lo que dice la palabra y por la experiencia que cada uno va acumulando a través del tiempo. Pero Él se les aparece a los 11 discípulos. Los 11 discípulos estaban comiendo. ¿Por qué eran 11 y no 12? ¿No eran 12? ¿Por qué 11? Porque Judas se había ahorcado. Dile que está a tu lado, los Judas se ahorcan solos. Por eso es que luego ya no van a la iglesia. No estaba Judas, por eso eran 11. Ya Judas se había puesto la soga al cuello. ¿Por qué? Porque vendió a su maestro por unas cuantas monedas. Y estando comiendo juntos, Jesús se presenta y ¿qué creen que les dice? ¿Qué creen que les dice? Bola de incrédulos,
porque Jesús estaba viendo su incredulidad. No les dije que yo iba a resucitar. Y empezó a reprenderlos. ¿Cómo te imaginas una reprensión del Señor? A mí Dios me ha reprendido. ¿A ti te ha reprendido? Y se siente bien gacho. Digo, bien feo. Que el Señor te reprenda. A ver, mi amor, contesta lo que están hablando. Porque se habían negado. A ver, los discípulos, repite conmigo, los discípulos se habían negado a creer. Se habían negado a creer que Jesús estaba vivo. Se negaron a creer que Jesús estaba vivo. ¿Tú crees que Jesús está vivo? No es cierto. Piénsalo bien y vas a ver que nos hace falta fe. ¿Cómo es que nos damos cuenta que nos hace falta fe? Por nuestra forma de vivir. Porque nosotros somos muy fáciles de abandonar al Señor cuando nos pasan cosas feas. Apenas nos aprieta tantito el zapato, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a leer la Biblia, ya no voy a orar, porque ahora me va peor, ahora me pasan más cosas negativas que antes. Entonces, por favor, dile que está a tu lado, cuidado, hermano, cuidado, mucho cuidado, para que ninguno de nosotros tenga un corazón maligno e incrédulo que termine alejándonos de Dios. A ver, sinceramente, ¿cuántos de ustedes han sentido en estos últimos días las ganas de alejarse de Dios? Nadie. Gloria a Dios. Pero sabes, a lo mejor porque no te ha pasado nada. A lo mejor porque no has perdido un familiar, un amigo. A lo mejor porque todavía tienes a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos. Pero cualquiera de nosotros nos puede suceder perder a alguien. Y perderlo de una forma totalmente injusta, violenta, lo que sea. Y cuando eso venga, si es que Dios así lo tiene planeado para nosotros, porque todos estamos expuestos a todo, mientras estemos pisando esta tierra nos puede pasar de todo. Dios nos puede proteger y puede permitir que nosotros pasemos por alto. Los discípulos fueron encarcelados, fueron azotados y Dios lo permitió con un propósito. Ellos murieron, muchos de ellos fueron, por ejemplo, a uno de los discípulos le enterraron la espada en el estómago. Al apóstol Pablo le cortaron la cabeza. Al apóstol Pedro lo crucificaron boca abajo. Y se supone que eso no debería suceder según nuestra mentalidad. Pero Jesús nunca les dijo, no les va a pasar nada. Yo no voy a permitir que nada malo les pase. Él les dijo, no, ustedes van a tener aflicciones en el mundo. Pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo, ustedes también van a vencer. Entonces, cuando vengan esas calamidades, dile que está a tu lado, no te alejes de Dios. Es lo peor que puedes hacer. Cuando tú estás sufriendo una calamidad, que te viene una enfermedad, que te viene una muerte inesperada de alguna persona, familiar tuyo o alguien que tú amas, es el momento cuando tú eres tentado, y yo soy tentado a maldecir y a blasfemar y a reclamar y a levantar nuestro puño y echarle la culpa a Dios. Nunca nos alejemos de Dios, hermanos, pase lo que pase. Tratemos de obedecer a Dios y obedezcamos a Dios en todo lo que el Señor nos ponga a hacer. Porque si no lo hacemos, hermanos, vamos a caer. Cuando nosotros le pidamos algo a Dios, vamos a pedirle con todo nuestro corazón. Una de las cosas que todos debemos pedirle a Dios es sabiduría. Apunte la palabra sabiduría.
¿Qué quiere decir sabiduría? Sabiduría significa actuar con sensatez. Apúntale, por favor. Actuar con sensatez, con prudencia, dando pasos acertados. Con sensatez, prudencia, dando pasos acertados. ¿Cómo logramos, hermanos, la sabiduría? Dice la palabra de Dios, pidiéndosela a Dios. Pedirle a Dios que nos dé sabiduría para dar pasos certeros, tomar decisiones correctas, que no al rato nos estemos lamentando, como ha sucedido. Y cuando le pedimos a Dios, tenemos que saber que Dios es generoso, que Dios nos quiere dar esa sabiduría, esa sensatez, esa prudencia, que Dios nos quiere hacer sabios, hermanos, para dar pasos firmes y correctos en el camino que Dios ha trazado para nosotros. Y que cuando nosotros le pidamos a Dios, nos aseguremos de que sea con toda nuestra fe, no dando lugar a la duda, porque la Biblia dice que cuando uno duda es síntoma de inestabilidad. Y es algo, hermanos, que nosotros tenemos que reconocer. Somos muy inestables. Como la montaña rusa, a veces estamos bien arriba y a veces andamos de capa caída. Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios para que nos ayude a ser estables. Que dejemos toda inestabilidad en nuestras vidas. Porque una persona inestable, di conmigo, una persona inestable es como una ola de mar que el viento arrastra y empuja de un lugar a otro. Yo ya no quiero ser inestable. Le tengo que pedir a Dios con todo mi corazón, creyendo que Él quiere darme este tipo de sabiduría. ¿Qué es lo que quiere Dios, hermano? ¿Cuáles son los requisitos que Dios pide? Requisitos de Dios, requisitos divinos, ponle en tu cuaderno. Un requisito, el primero: nuestra justicia tiene que ser mayor a la de la gente religiosa. Nuestra justicia tiene que ser mayor a la de la gente religiosa. Número 2. Dios pide como requisito, número 2, el que nos apartemos del pecado. Que nos apartemos de todo pecado, lo que vemos en el celular, lo que escuchamos, lo que vemos en la televisión, lo que escuchamos en la radio, aún las noticias, hermanos. Muchos de ustedes y de nosotros nos gusta escuchar las noticias, hermano. Dice el Señor que ya no las escuchemos. ¿De qué nos sirve escucharlas? ¿De qué? No, es que para estar bien informado, lo que necesitamos, hermanos, es aumentar nuestra fe. Y eso no va a suceder porque estamos escuchando todo lo malo que hace el diablo. Porque en las noticias eso es lo que estamos escuchando, todo lo malo que hace el diablo. Estamos escuchando al diablo, todas sus obras. Mejor vamos a escuchar las obras de Dios. Mejor vamos a escuchar, hermanos, la palabra del Señor. También quiero recomendarles que ustedes no estén escuchando a otros predicadores, escuchen nada más a uno, porque luego hay muchos que tienen formas de interpretar la Biblia y confunden a la gente. Y si nosotros no tenemos la suficiente madurez para saber lo que sí y lo que no,
al rato vas a venir aquí contaminado de esas enseñanzas. Pastor, es que vi a un pastor que tenemos que guardar el sábado. Ahí empiezan los problemas. Es que tenemos que circuncidarnos, es que tenemos que guardar la ley. Así hay muchos hoy. Y la gente, hermano, que no sabe, que no conoce la palabra de Dios, se deja llevar por esas enseñanzas. Tampoco quiero que nada más me escuchen a mí. Hay pastores que realmente aportan cosas buenas, pero pídele a Dios que te dé esa capacidad de discernir. Ahí también hay sabiduría. Número que sigue: Dios quiere que nos volvamos como niños. ¿En qué aspecto? En el aspecto de malicia. Que nos volvamos como niños y que le creamos a Dios como un niño cree a sus padres. Como un niño le cree a sus padres. Cuando sus padres le dicen algo al niño, el niño lo cree, porque viene de su papá o de su mamá. Número que sigue: necesitamos arrepentirnos, hermanos. Necesitamos arrepentirnos todos los días estar en un constante arrepentimiento. ¿De qué? De nuestros pecados. Que cuando nosotros nos equivoquemos, que cuando nosotros hagamos algo indebido, inmediatamente vengamos a Dios y le pidamos perdón y nos apartemos, cambiemos. Número que sigue: nacer de agua y del Espíritu. Nacer de agua y del Espíritu. ¿Qué significa nacer del agua y del Espíritu? Hermanos, significa el efecto que tiene la palabra de Dios en nuestra vida, el efecto que tiene la palabra de Dios en nuestra vida en lo más profundo de nuestro ser. Eso significa nacer de agua y del Espíritu. Permitir que la palabra de Dios atraviese todo nuestro corazón, todo nuestro ser, y que para eso, hermano, necesitamos tiempo para meditar la palabra de Dios. Necesitamos tiempo para meditar la palabra de Dios. Número que sigue: adorar a Dios. Adorar a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser. Adorar a Dios desde lo más profundo de nuestro ser, con toda sinceridad. ¿Lo estás apuntando? Adorar a Dios desde lo más profundo de nuestro ser, con toda sinceridad. ¿Cómo es eso, pastor? A ver, ¿cómo eras tú cuando? ¿En qué aspecto de tu vida has sentido así una pasión grande? ¿Qué es lo que más te apasiona a ti? No, pues a mí me apasiona mucho el fútbol, digamos, ¿no? Yo sueño fútbol, como fútbol, amanezco con el balón ahí, no en la panza, sino una pasión. ¿Has visto gente apasionada? Pues todavía más por el Señor. Si a ti ha habido algo en tu vida que te ha apasionado, imagínate que para el Señor es más. Una pasión tremenda para Dios. Eso es adorarlo en espíritu y en verdad, con todo tu corazón, sinceramente. Número que sigue: tener comunión con el Hijo de Dios. Tener comunión con el Hijo de Dios. Ahora, todo esto, hermano, que ya escribiste en tu cuaderno, ¿qué nos va a dar como resultado? Apúntale. Beneficios. Beneficios de cumplir con los requisitos divinos. Número 1. El Señor se va a dejar encontrar. El Señor se va a dejar encontrar para ti.
Vas a tener experiencias con Dios. Ese es uno. Lo vas a encontrar. O sea, vas a tener una experiencia con Dios que te va a revolucionar toda tu vida. Número 2. El Señor escuchará tus oraciones. El Señor escuchará tus oraciones y mis oraciones. Perdonará, número que sigue, perdonará nuestros pecados todos los días, hermano. Todos los días que vengamos a pedirle perdón a Dios, Él nos va a perdonar. Número que sigue, y es bien importante el número que sigue. El Señor restaurará. El Señor restaurará todo lo arruinado en nuestra vida. El Señor restaurará todo lo arruinado en nuestra vida. Si tú has tenido una gran pérdida, el Señor va a restaurarte. Si tú has tenido una experiencia muy traumática, el Señor te va a restaurar. Número que sigue. El Señor concederá, fíjate, el Señor concederá las peticiones de tu corazón. Dice mi esposa que ella oró a Dios por un varón así como yo, único e irrepetible. ¿Sí? Y Dios se lo concedió. No, por eso me creo mucho, ¿verdad? Pero es un ejemplo, porque mi esposa le pidió con todo su corazón y es una recompensa al buscarle con todo el corazón, a cumplir sus requisitos. Él va a concederte las peticiones de tu corazón. Número que sigue, se te abrirán puertas. Se te abrirán puertas, hermano. Nuevas oportunidades en diferentes áreas. Oportunidades para aprender, para crecer, oportunidades en tu trabajo. Quiero darles un testimonio. En el trabajo que estoy realizando, ya alcancé una categoría alta. En 2-3 semanas que estoy trabajando. ¿Por qué? Porque el Señor abre puertas para que tú logres objetivos. Punto y aparte, recompensas. Recompensas. Fíjate todo lo que Dios nos quiere dar. Recompensas. Número 1, la protección de Dios. Imagínate, la protección de Dios. ¿De qué nos protege Dios? De un montón de cosas. Nos protege de accidentes, nos protege de enfermedades, nos protege de la bruja escaldufa, nos protege de un montón de cosas. ¿Sí? Yo no dije nada, Yo no dije nada. Del suegro. Nos protege, hermanos. Imagínate la protección de Dios. Lo que Dios tenga deparado para nosotros, Él lo va a permitir. Pero de muchas cosas vamos a ser protegidos. Número que sigue. Dios te dará una buena reputación. ¿Sí? Dios te dará una buena reputación. Esto es reconocimiento delante de los hombres. Los hombres van a declarar: ese hombre, esa mujer es diferente. Así como lo hicieron con Enoc. Dice que en su tiempo la gente sabía quién era Enoc. Era una persona, hermano,
una persona agradable, una persona con la cual la gente quería estar, una persona que cuando se acercaban a él tenía algo diferente y la gente venía tal vez para pedirle oración, para pedirle esto, para pedirle el otro. Y Enoc era una persona que agradaba. Dios le dio esa gracia. Pero tú conoces personas que ni siquiera las moscas se le paran. ¿Por qué será? El hecho, hermano, de que a ti te reconozcan en público y que digan algo bueno de ti y que la gente diga, sí, es cierto, hermano, es una recompensa. A todo el esfuerzo que tú haces cada día por relacionarte con Dios. Cuando venimos a Dios, la mayoría de nosotros es dame, concédeme, sáname, protégeme, bendíceme, ayúdame. Pero de aquí para allá, yo te busco, yo te obedezco, yo te agrado. Eso es lo que Dios quiere, no solamente escuchar, sino ver en nosotros. Para que nosotros podamos tener los beneficios, tenemos que dar primero. Para que nosotros podamos cosechar, primero hay que sembrar. Así que cada día, hermano, hagamos lo propio. Cada uno. En el lugar donde trabajamos, en el lugar donde nos movemos, en la casa, con las personas que convivimos. Dejemos el orgullo, dejemos la soberbia, dejemos la envidia, dejemos la apatía, la pereza, dejemos los berrinches y crezcamos, hermanos, en la fe que agrada a Dios. Amén. Termino con este versículo. Apocalipsis capítulo 22. Versículo 12. Apocalipsis 22, 12. Está hablando nuestro Señor Jesucristo resucitado. Está hablando el Señor. Juan, su discípulo amado, lo está viendo en una visión al final del libro de la Biblia llamado Apocalipsis. Y Juan dice que el Señor dijo, miren, yo vengo pronto. Yo vengo pronto, dice el Señor. ¿Quién lo está diciendo? Jesucristo. Traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno. Ahí no le vas a pedir apoyo a nadie para que te haga un favor, para que interceda por ti, nada, dice a cada uno. Y cuando dice a cada uno significa en particular contigo y conmigo, cada uno. Cada uno va a recibir, cada uno va a recibir según lo que haya hecho. Según lo que haya hecho. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? La maldad se está incrementando en este mundo y lo estamos viendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Dice el Señor, deja que el malo siga siendo malo, pero el bueno, el que quiere agradar a Dios, tiene que seguir agradando a Dios.
El que quiera vivir justamente cada día tiene que seguir haciéndolo, ¿sí? Sin cansarse. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen un trabajo aquí? Tenemos que ir a trabajar. No importa si estamos cansados, no importa si tenemos ganas, no importa si muchas veces estamos enfermos. Mi hermano Roberto, ¿cuántos años duró en su empresa? 32 años. Y a veces iba enfermo, ¿sí o no, hermano? ¿Cuántas veces falló en 32 años a su trabajo? En 32 años, si lo promediamos, en un año, ¿cuántas faltas tuvo el hermano? Ni siquiera llega a uno. Ni siquiera. ¿Cómo tenemos que ser para el Señor? ¿Cómo tenemos que ser para el Señor? Más que eso. ¿Y por qué al Señor siempre lo dejamos al último? Cuando debe ser el primero. ¿Entiende lo que es la fe, hermano? La fe no solamente es yo creo. Tenemos que demostrar con todos nuestros actos buenos nuestra fe. Entonces, cuando alguien te diga yo creo en Dios, tenemos que revisar primero cómo vive, cómo habla, cómo se comporta, para poder saber si tiene verdadera fe o nada más es creyente. ¿Tú cómo te consideras hoy a ti mismo? Entonces, si ninguno de nosotros hemos alcanzado tal fe, el Señor hoy nos dice, comiénzale, porque vengo pronto. Si ahorita viniera el Señor, ¿qué nos daría? Dice que nos va a pagar según lo que hayamos hecho. ¿Qué nos va a pagar hoy? Si hoy todos muriéramos, ¿qué te va a pagar a ti? ¿Qué te va a dar? Te va a decir, bien, bien, buen siervo y fiel. En lo poco me hiciste fiel, fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Entra al gozo de tu Señor. Pero dice que a los otros de su izquierda les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Señor, pero si yo siempre iba a la iglesia a renacer, ahí con el con el pastor Miguel, nunca fallé, nunca falté, di todas mis contribuciones ahí, hice esto, ¿sabes qué? No te conozco. ¿Cuándo estuviste conmigo en intimidad? ¿Cuándo hiciste lo que yo te dije a través de este mensaje que te dio mi siervo Miguel? Porque Dios nos hace responsables de lo que escuchamos, hermanos. Cada palabra que nosotros escuchamos, Dios nos la va a recordar, ahora sí, sin pensar mal, nos la va a recordar aquel día. Nos va a decir, ¿qué hiciste con esa enseñanza? ¿Qué hiciste con esta enseñanza? ¿Qué hiciste con esta otra enseñanza? Diga conmigo, a trabajar se ha dicho. Hermanos, no es para desanimar, es para motivar a que trabajemos. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Ponte de pie en esta hora. Vamos a orar. Quiero pedirte que ahorita vamos a pasar con los niños, pero antes pásenle. Quiero pedirte que cierres tus ojos, que no te distraigas, que medites en esta palabra.
¿Qué es lo que Dios te ha hablado hoy? Nos ha hablado. Lo que quiere Dios, hermanos, es que salgamos de este lugar con el firme propósito e intención de obedecer lo que Dios ha hablado. Que reconozcamos que el tiempo final se acerca y que es cuando nosotros tenemos que redoblar esfuerzos.
Gracias.